Gracias a todos por estar aquí en esta noche. Yo me llamo Josh Hederman, pero todo el mundo me conoce como Josué allá en Perú. Yo sirvo con mi esposa y mi hijo ahí en Lima, Perú, en la capital de la ciudad, en un distrito llamado Chorrillos. Y a ustedes que quizás tengan un mal concepto de esa palabra, no quiere decir que estamos ahí sufriendo, pero pues nada más que antes salía agua, pues manantiales naturales, y por eso se puso ese nombre. No quiere decir que todos tenemos problemas estomacales ahí. Pero no, servimos ahí en la iglesia, apoyamos a un pastor nacional que está ahí, el pastor Denis Yontop, y trabajamos ahí en la iglesia. Ya llevo unos 5 años, y justo hablando con algunos, es increíble que tan rápido huele el tiempo. Ya he cumplido 5 años ahí, mi esposa ya unos 10 años, y pues volver aquí después de 5 años, cada vez que vengo, veo cómo va creciendo la gente, y cómo va creciendo la iglesia también, y pues yo también me voy creciendo en la gracia, y no, pues es una bendición estar aquí. Trabajamos ahí en la iglesia, y Dios nos ha permitido pues tener el cargo de varios ministerios, de encargarnos de varias cosas, y pues el instituto, escuela dominical, pues todo el tema de de hecho mucho del programa de la iglesia, Dios nos está usando para administrar varias cosas ahí. Pero la iglesia va creciendo, vemos como la gente está discipulando a más personas, como más personas se están añadiendo a la iglesia, y como el Señor va obrando. Es una obra maravillosa. La iglesia humanamente no debería de existir, pero Dios ha obrado una y otra vez para hacer que esa iglesia crezca. Sí quisiera pedir oración. De acá como un mes vamos a estar teniendo una actividad navideña. Un evento navideño, digo, una actividad ahí, y vamos a estar dando chocolate caliente y panetón, un pan con frutas ahí, así sea pues pleno verano, ya que estamos en Sudamérica, pues damos chocolate caliente a toda la gente, pero pues estamos esperando a más de 2,000 personas, entonces que Dios pueda obrar en ese día, y que Dios pueda proveer todo. La idea es invitar a todos, que todos lleguen, y vamos a tener varios turnos ahí en la misma iglesia, unas 300 personas a la vez, y 7, 8 turnos ahí, y pues poder testificar a todos ellos, tener un teatro, presentar el evangelio. Y lo hicimos el año pasado, tuvimos más de 1,500 y estamos esperando aún más ese año. Entonces pues pido sus oraciones, que Dios pueda obrar ahí, y que Dios nos pueda ayudar en seguir creciendo. Hechos capítulo 17, donde hemos empezado. De hecho, la historia empieza en Hechos 16, pero por razones de tiempo no quería hacer que el hermano leyera 3 capítulos, porque de ahí no tendríamos nada de tiempo para nada más en esta noche. Pero Hechos 16, Pablo está recorriendo de una ciudad a otra, está pasando por toda la zona, lo que hoy en día es Turquía, y está pasando por lo que en ese entonces se llamaba Asia. Y él queriendo ir de ciudad en ciudad, testificando, compartiendo la palabra de Dios, quería ir a una región llamada Bitinia, y a Dios no le permitió, sino más bien le mandó una visión por noche de un hombre de Macedonia llamándole que pasara a lo que hoy en día es Grecia. Y él pasó a Macedonia, y de Macedonia se iba de ciudad en ciudad como antes hacía, y pues llegó hasta la ciudad en el capítulo 17 de Atenas. Y yo puedo imaginar a Pablo estando ahí en esa ciudad de Atenas, y Atenas era el centro filosófico de ese entonces. Si bien Roma era el centro político, y si bien Jerusalén era el centro religioso en ese tiempo, Atenas controlaba toda la filosofía de ese mundo. De esa época, si uno quería sacar una nueva filosofía, una nueva manera de pensar, si uno quería sacar una nueva forma de ver las cosas, pues se iba a Atenas, porque ahí la gente buscaba respuestas todo el día. Ahí la gente pasaba todo el día buscando nuevas soluciones para los mismos problemas que siempre habían tenido. Ahí la gente siempre iba buscando a los grandes maestros de la filosofía para poder cambiar su manera de pensar, para poder captar una nueva manera de ver el mundo. Y pues Atenas era el epicentro de todo el mundo filosófico.
Y Pablo llega ahí, empieza a predicar como siempre en la sinagoga de Atenas, después de la persecución en Jerusalén, en Hechos capítulo 8, capítulo 9, los judíos se fueron por todo el mundo y pues en todas las ciudades empezaron a plantar sinagogas. De hecho, habían hecho eso hace muchos siglos atrás, habían hecho sinagogas en varias ciudades. Y como siempre, pues solía hacer, Pablo entra en la ciudad, empieza a predicar en esa sinagoga, empieza a proclamar el nombre de Jesús y empieza a decir cómo era la cosa. Y pues después de eso, sale la palabra que está Pablo diciendo y muchos se enteran de lo que Pablo está predicando. Y pues Pablo tiene la oportunidad de predicar en el epicentro del epicentro de todo. Pues Pablo tiene, y si uno lee Hechos 17, pues Pablo en el Areópago, pues teniendo la oportunidad de predicar frente a todos los filósofos, todos los bien educados. Y si uno lee la totalidad del capítulo 17, es uno de los mejores discursos en toda la Biblia de cómo compartir la fe con una persona no creyente. Pues si uno estudia Hechos capítulo 17, va a ver cómo meter la fe en Jesucristo a un pueblo que no creía nada en Él, cómo presentar a Jesucristo, cómo pues meterle en la conversación que ellos estaban teniendo y cómo lograr que el tema cambiara y que uno pudiera presentar el glorioso evangelio de Jesucristo. Y llega al final del capítulo 17, después de ese sermón magnífico, y vemos el resultado donde hemos leído, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Así fuera el mejor discurso, así fuera el mejor sermón que uno podía predicar, el resultado no fue lo que Pablo esperaba. Humanamente, Pablo tenía la oportunidad de cambiar la filosofía de los más educados, de los más entrenados en la filosofía, de los más expertos en todo. Pablo tenía la oportunidad de cambiar su manera de pensar y nada. Pues unos se burlan de él. Otros dicen, bueno, vente otra vez, te queremos escuchar, te queremos oír otra vez, pero no nos importa de verdad lo que tú estás diciendo. Y humanamente, ese discurso magnífico de Pablo, pues fue un fracaso. Pero el sermón de esa noche no es el fracaso de Pablo, sino el mensaje de esa noche es qué hacer después de ese fracaso. Porque tú y yo vamos a pasar por muchos fracasos en nuestra vida. Vamos a enfrentarnos con situaciones de la vida en que diremos nosotros, pues yo no sé cómo avanzar porque hice lo mejor que pude y salió mal. Entonces, ¿qué hizo Pablo después de ese fracaso? Será el tema de esa noche. Vamos a orar, vamos a pasar un tiempo viendo nada más el capítulo 18, lo que hizo Pablo, y vamos a pedir que Dios nos pueda ayudar en esa noche. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra y la oportunidad que tenemos para abrirla y ver en ella lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos en esa noche, Señor, a enfocarnos en ti, en ver lo que tú tienes para nosotros. Tú tienes algo preparado para cada persona aquí, Señor. Tú tienes algo preparado para cada oyente aquí, Señor, y hasta para mí también, Señor. Te pido que nos puedas hablar, que no sean mis palabras, mis ideas, mi presentación, mi manera de hablar, sino que seas tú, Señor, hablándonos en esa noche. Pues compartiendo con nuestros corazones el mensaje que tú quieres que salgamos, que tengamos saliendo en esa noche. Bendícenos, ayúdanos, háblanos. En tu nombre pedimos todo. Amén. ¿Qué hizo Pablo después de ese fracaso? La primera cosa se ve en el capítulo 18, versículo 1. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Qué hizo Pablo después del fracaso? La primera cosa es que buscó otra oportunidad. Pablo salió de Atenas después de tener la oportunidad de su vida de cambiar la mente de todo el mundo. Él dice, si no puedo en Atenas, seguro podré en Corintio.
Pues muchos de nosotros nos enfrentamos con problemas de la vida y decimos, si no me ha salido acá, no me saldrá en ningún otro momento. Y pues nos cerramos y decimos, si Dios no me quiere usar en ese momento de mi vida, ¿para qué seguir? Pero Pablo decía, pues no me salió en Atenas, pero hay otra ciudad. Y se fue Pablo de Atenas a Corinto. La Biblia dice que, Corinto era una ciudad bien pecaminosa, era una ciudad que pues todos pasaban, justo había dos puertos. Si uno ve el mapa de Grecia, Corinto se encuentra justo en medio y hay dos entradas de dos mares distintos y todos pasaban por Corinto. Era una ciudad de dos puertos y una ciudad bien comercial, pero pues había un montón de gente que pasaba de ahí y se iba por todos lados del mundo. Y Pablo decía, si yo no puedo cambiar el mundo desde Atenas, seguro lo podré desde Corinto. No se había acabado el ministerio de Pablo, no se había acabado lo que Dios había hecho con él. Pablo entendía su responsabilidad y hacía todo posible para poder alcanzar lo que Dios le había mandado hacer. 1 Corintios capítulo 15, miren conmigo. 1 Corintios, marquen su lugar en Hechos 18. 1 Corintios capítulo 15. Primero de Corintios, capítulo 15. Versículo 9 dice la Biblia, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo decía, pues Dios me ha dado su gracia, Dios me ha bendecido, Dios ha estado conmigo, pero por tener a Dios conmigo yo he trabajado más que los demás. Por tener a Dios conmigo yo me he esforzado más que los demás. Pablo decía, he fracasado, pues no he podido cumplir lo que quería hacer ahí en Atenas, pero hay otro pueblo que necesita escuchar de Dios. Pablo decía, no importa lo que pase en mi vida, no importa los fracasos que tendré yo que pasar, lo más importante es que la palabra de Dios se siga extendiendo, lo más importante es que la palabra de Dios pueda alcanzar a más personas. Muchas veces en nuestras vidas nos enfrentamos con el fracaso y el fracaso se acaba con nuestro potencial en esa vida, no porque Dios no quería hacer algo más, sino que nosotros no queríamos buscar otra oportunidad. Pablo decía, si no he podido en Atenas, seguro podré en otro lugar. Pablo buscó otra oportunidad, pero no nada más eso. Miren conmigo versículo 2, Hechos 18, versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. La segunda cosa que vemos aquí es que Pablo buscó invertir en la vida de otra persona. Pablo no podía en Atenas. Todos se burlaron de él. Todos dijeron, pues, ¿qué es eso de que hablas de la resurrección de los muertos? Todos sabemos que una vez muerta una persona, pues ya no va a vivir más. ¿De qué hablas, Pablo? Y Pablo dice, pues si no me van a creer en Atenas, voy a buscar invertir en la vida de otra persona que sí me va a creer, que sí me va a escuchar, que sí me va a hacer caso. Y él dice, pues si no me quieren escuchar ahí, voy a buscar invertir mi tiempo en la vida de otra persona. Muchas veces cuando nos enfrentamos con el fracaso, nos cerramos y decimos, pues si así es, no quiero hablar con nadie. Si así es, no quiero pues abrir mi corazón otra vez. Mira, la vez pasada abrí mi corazón y esa persona me ha ofendido. La vez pasada abrí mi corazón y intenté ayudar a otra persona y esa persona pues me ha lastimado. Y decimos pues, hasta aquí nomás. Pablo decía, la vez pasada se burlaron de mí, pero ¿qué va a pasar esa vez? La vez pasada me rechazaron, pero quizás sea diferente esa vez. La vez pasada no aceptaron el mensaje que yo quería dar, pero quizás hay un cambio esa vez. Pablo buscó invertir en la vida de otra persona. Y ni siquiera fue una persona de ahí de Corinto. Priscila y Aquila, la Biblia dice que ellos pues eran de Ponto, pero
habían estado en Roma en el año 49. El emperador Claudio votó a todos los judíos después de un escándalo que hicieron los judíos contra los cristianos. Y pues Claudio votó a todos los cristianos, a todos los judíos, a todos los de raza judía, los votó de la ciudad de Roma. Pero no le importó a Pablo a quién podía pues alcanzar. Pablo nada más decía, pues si hay alguien para alcanzar, voy a dar todo. No tiene que ser de aquí, de allá, nada más voy a buscar la primera persona para poder invertir en su vida y hacer una diferencia en su vida. Quizás me haya rechazado ahí en Atenas, pero en Corinto hay alguien que me necesita. Los judíos no le querían escuchar. Lo vemos en la historia, capítulo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Una y otra vez Pablo decía, si tú me vas a rechazar, voy a otra persona. Y si esa persona me rechaza, voy a otra persona. Y si esa persona me rechaza, voy a otra persona. Pues él se fue de Atenas, donde le habían rechazado, se fue a la sinagoga de los judíos en Corinto, y ellos le rechazaron. Entonces se fue al lado, a la sinagoga, a la casa de Justo, y pues ahí algunos le aceptaron, algunos no. Y vamos a ver más adelante que hasta le querían matar ahí. Pero él seguía invirtiendo la vida de una persona. Él decía, si esa persona no me acepta, pues la siguiente persona sí. Muchas veces pasamos por pruebas, pasamos por fracasos en nuestra vida, pasamos por dificultades para que Dios nos pueda entrenar a cómo ayudar a los demás. Para que Dios nos pueda utilizar para ayudar y ser y hacer la diferencia en la vida de otra persona. Dios nos hace pasar por dificultades para que cuando otra persona pase por la misma cosa, tengamos nosotros la respuesta y la experiencia para poder ayudar a ellos. Y Pablo decía, me ha rechazado ahí, pero voy a buscar uno más. ¿Qué hizo Pablo después del fracaso? La primera cosa es que buscó otra oportunidad. Salió de Atenas, se fue a Corinto. Él decía, Dios no se ha acabado conmigo todavía, Dios no está terminado conmigo todavía. La segunda cosa, vemos que él invirtió en la vida de otra persona. ¿En quién estás invirtiendo en esa noche? ¿A quién estás discipulando en esa noche? ¿Quién está acercándose a Cristo por tu vida, por tu ejemplo, por tu esfuerzo en esa noche? Pues muchas veces es fácil decir las palabras correctas, tener el vocabulario correcto y sonar y parecernos como si fuéramos los mejores cristianos de todo el mundo. Pero ¿qué influencia tienes tú en esa noche? ¿A quién estás mostrando el camino de cómo llegar a Cristo? Por tu ejemplo, por cómo tú has pasado por las pruebas, por cómo tú te has esforzado para poder lograr algo. ¿En quién estás invirtiendo en esa noche? La tercera cosa vemos en el versículo 9. Hechos capítulo 18, versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles las palabras de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. La Biblia dice que Dios le apareció en una visión. Dios viene a Pablo, le dice, pues, sigue adelante, quédate aquí, sigue predicando. Si uno lee desde Hechos 16, Hechos 15, vemos el concilio de Jerusalén. Vemos como todos pues se juntaron en Jerusalén para definir si la salvación se hacía a través del judaísmo o si hacía por gracia, por medio nada más de la fe. Y pues al final de Hechos 15 vemos que Pablo sale
otra vez en otro viaje misionero. Hechos 16 se va por todo el mundo y vemos Hechos 16 ciudad tras ciudad, tras ciudad, tras ciudad. Pablo entra en una ciudad, predica la palabra, planta una iglesia y se va a la siguiente. Y pues vemos por todo Hechos 16, está en ciudad tras ciudad tras ciudad. Y pues uno se marea leyendo Hechos 16 diciendo pues a tantos lugares llegó Pablo en nada más un solo capítulo. Y pues lo ve pues yéndose de ciudad en ciudad. Llega a Corinto después del fracaso de Atenas. Y llega a Corinto y Dios le dice, quédate aquí. Y a pesar de tener una costumbre de hacer otra cosa, Pablo dice, bueno, si tú me has dicho Señor, aquí me quedo. Pues muchas veces lo más fácil después de un fracaso es intentar algo fácil y luego buscar algo más. Intentar algo fácil aquí para pues cobrar ánimo otra vez y luego seguir a algo más. Pero Pablo decía, Dios me ha llamado aquí y así haya fracasado en la ciudad anterior, hay algo que tengo que hacer aquí. Y si Dios me tiene aquí, yo voy a seguir. Así me cueste, así pues lancen acusaciones contra mí, así me quisieran llevar al tribunal, así me quisieran pues meter en problemas, meter en la cárcel, así me quisieran hasta matar, como vamos a ver, yo voy a seguir aquí. Pues la dedicación de Pablo, la diligencia de Pablo para decir, pues yo he fracasado en otros momentos de mi vida, yo quería alcanzar a muchos ahí en Atenas y Dios no me permitió hacer lo que yo quería hacer, pero aquí me tiene Dios, entonces aquí voy a servir y voy a quedarme hasta que Dios me lleve de aquí. Muchas veces después de un fracaso buscamos salidas fáciles. Nos fracasamos y buscamos nada más escapar. Buscamos escapar e irnos a la siguiente oportunidad y nos vamos de oportunidad en oportunidad, siempre buscando algo mejor, pero la verdad es que estamos huyendo de lo que nos había pasado ahí en esa oportunidad, ahí en ese fracaso, ahí en ese momento malo de nuestra vida. Y nos vamos huyendo de todo, buscando pues encontrar una cierta felicidad. Y Dios dijo a Pablo, quédate aquí. Y por 18 meses, más tiempo de lo que se quedaba en muchas otras ciudades, se quedó ahí Pablo predicando, discipulando, evangelizando, alcanzando a otros, discutiendo con los judíos, presentando a Cristo, defendiéndose contra los ataques de otros, pues haciendo todo para que el nombre de Dios pudiese ser glorificado y exaltado ahí en esa ciudad. Predicaba en todos lados, pero Dios le hizo esperar en un lugar por mucho tiempo. No tenía sentido, no tenía pues, no era su costumbre lo que pues venía haciendo en todas las ciudades, pero Dios le había dicho que se quedara ahí. Pero vemos cómo se plantó la iglesia ahí en esa ciudad, la iglesia de los Corintios, y pues vemos cómo Dios utilizó eso. Pero todo porque Él obedeció al Señor. Número 1, vemos que Él buscó otra oportunidad. Número 2, vemos que Él invirtió en la vida de otra persona. Número 3, vemos que Él obedeció al Señor. Y la última cosa, número 4, Él siguió a pesar de todo. Creo que ese es mi punto favorito de toda esa historia. Miren conmigo versículo 12. Hechos capítulo 18, versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila, Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Me encanta la historia. Y a veces pues leemos el capítulo tan rápido y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Los judíos se van al procónsul, al gobernador romano de ese pueblo. Y pues le acusan a Pablo de querer incentivar a la gente a adorar a un Dios en contra de las costumbres romanas y pues lo que el pueblo hacía en ese tiempo. Y pues presentan esa acusación.
Y el procónsul, el gobernador, dice, pues ¿qué me importa eso? No me importa pues a qué Dios ustedes quisieran adorar, pues no me importa, pues los romanos tenían un panteón de dioses, un montón de dioses, y pues uno podía adorar el Dios que quería, y pues al procónsul no le importaba lo que ellos le estaban diciendo. Pero no era nada más que él los votó de tribunal, sino pues al votarlos de tribunal, se van a la calle y todos los griegos de la ciudad se apoderan de un hombre, el principal de la sinagoga, y pues según el sentido del capítulo, el que más se había levantado contra Pablo, y él se llamaba Sóstenes, pues el anterior pues principal de la sinagoga ya se había convertido al cristianismo, y el nuevo, que era Sóstenes, pues levanta acusación contra Pablo, se va contra Pablo con todo, y pues luego saliendo de ese tribunal, después que el gobernador les dijera, pues no me importa, sálganse de ahí, pues casi le matan a ese hombre. Pero miren conmigo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, porque la historia no se acaba ahí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano, ¿qué dice ahí 1 Corintios capítulo 1, el último nombre ahí? Sóstenes. El mismo que había levantado acusación contra Pablo, el mismo que le quería matar a Pablo y casi perdió la vida por haberse levantado contra el hombre de Dios, ahora se convierte al cristianismo. ¿Pero por qué? Porque Pablo siguió a pesar de todo. Si no fuera por el ejemplo de ese hombre, Sóstenes, el nuevo pues principal de la sinagoga, nunca hubiese llegado a los pies del Señor. Pero él, viendo el ejemplo de Pablo, viendo la vida de Pablo, viendo lo que Pablo hacía, lo que Pablo decía, cómo Pablo vivía, lo que Pablo presentaba, cómo él pues conocía a su Dios y lo presentaba a todos, él decía, yo quiero eso. Y vemos que cuando Pablo escribe a la iglesia, después de unos años nada más, la primera persona mencionada ahí en su libro es el mismo que le quería matar a Pablo, porque Pablo, por su ejemplo, por haberse quedado a pesar de todo, le había alcanzado. Pues tú y yo nunca sabemos lo que Dios hará a través de nosotros al quedarnos firme, al quedarnos en nuestro lugar a pesar del fracaso, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas de la vida, al quedarnos en nuestro lugar y decir, Dios, tú me tienes aquí, yo me sigo a pesar de todo, y pues a través de todo ese problema, yo me quedo aquí firmes y adelante, huestes de la fe, yo te sigo, Señor. Y no sabemos quiénes serán alcanzados por nuestro ejemplo. Dios usó la fidelidad de Pablo para hacer una obra maravillosa. Dios utilizó a Pablo de manera que nunca hubiese imaginado, pero de la misma forma que pues había alcanzado a Pablo, que tampoco se pudiese haber imaginado antes de que Dios lo hiciera. Pablo, un hombre que mataba a cristianos, que los llevaba pues a la cárcel, que quería destruir el cristianismo, y Dios los salva, pero a través del ejemplo de ese mismo hombre, Dios alcanzó al hombre que quería destruir el cristianismo ahí en esa ciudad. Pues Pablo siguió a pesar de todo. Nunca sabremos nosotros lo que Dios quisiera hacer con nuestra vida después de fracasarnos, después que no nos salga como quisiéramos, después que no nos sale nuestra vida pues de la manera que tanto anhelábamos, y decimos, Dios, si nada más hubieses estado conmigo en ese momento, si me hubieses ayudado aquí, pues no estaría en esa situación. Y llegamos a Dios diciendo, ¿qué estás haciendo conmigo? Y Dios dice, yo tengo planes más allá de lo que podrías imaginar, y hasta tus peores enemigos se convertirán al cristianismo por tu ejemplo, al quedarte fiel, al seguir adelante, al seguir en mis pasos, al seguir buscando servirme con todo. Pues ¿qué hacer después de ese fracaso? La verdad es que tú y yo vamos a fracasarnos una y otra vez en esa vida. Vamos a pasar por tantas dificultades causadas por nuestras propias acciones, y llegaremos a los pies del Señor diciendo otra vez, Señor, otra vez he fracasado, todo me ha salido mal, otra vez quiero escapar. Pero ¿qué hacer en ese momento? Pablo decía, yo he fracasado en Atenas, pero vamos a ver lo que Dios puede hacer aquí en Corinto.
Yo he fracasado en esa ciudad anterior, pero Dios tiene planes ahorita. Y si tú en esa noche estás luchando con un fracaso en tu pasado y tú dices, yo no sé qué hacer, que seas como Pablo. Buscando otra oportunidad, buscando servir a Dios otra vez, buscando obedecer a Dios otra vez, buscando hacer la voluntad de Dios otra vez. Buscando invertir en otra persona. Cambiar la vida de otra persona para que ellos también conozcan pues a tu Dios. Buscando obedecer al Señor. A pesar de las circunstancias actuales, a pesar de las dificultades y a pesar de todo decir, pues Dios, si tú me has llamado, yo te voy a obedecer. No porque yo entienda lo que está pasando, sino porque yo sé que tú tienes un plan a través de todo. Y seguir a pesar de todo. Pues después del fracaso, vendrá otro, y vendrá otro, y vendrá otro, y vendrá otro. Pero ¿qué vas a hacer en esas circunstancias? Al seguir fiel a alguien se dará cuenta diciendo, pues Él estuvo ahí. Después de tantas pruebas, después de tantas dificultades, después de tantos fracasos, se quedó ahí. Y yo vi a través de su ejemplo lo que Dios quería hacer con él y cómo Dios podía utilizar a un hombre pecador y a alguien más, que también será un hombre pecador, una mujer pecadora, se dará cuenta de lo que Dios podría hacer en su vida por tu ejemplo. Vamos a orar, vamos a terminar en esta noche. Gracias, Señor, por la vida de Pablo.